Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi persona, Manuel Esteban Canepa Calero, va a hablar acerca de los componentes de entrada. En primer lugar, hablaremos el funcionamiento y evaluación del sensor discreto, el funcionamiento y evaluación del sensor analógico, el TPS CAT, sensor de posición acelerador del CAT y evaluación de sensores de velocidad. Bueno, los componentes de entrada de la computadora de un vehículo SM o EQ, como lo querramos llamar, son los sensores que envían señales y bueno, estos pueden clasificarse en sensores de referencia manipulados por el usuario como el sensor de posición del acelerador y de realimentación, donde el sistema envía la señal como los sensores de presión, temperatura o velocidad. También se dividen en sensores discretos como un interruptor y sensores continuos como un transmisor. A continuación le doy paso a mi compañero Franco Cabanillas. Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre el funcionamiento y evaluaciones sobre el sensor discreto. Bueno, antes de continuar, podemos observar que este es un sensor pasivo, porque este cuenta con tierra y voltaje. La señal de entrada vendría a ser el pulsador y la señal de salida vendría a ser el voltaje. Bueno, en el experimento del pull hub medimos con el multímetro y nos dio como resultado 5 voltios. Esto nos dio porque la resistencia está conectada a positivo y el único momento cuando pasa a 0 voltios es cuando se presiona el pulsador y se conecta con el SM y nos cierra el circuito con la resistencia que funciona como carga. En el pull down nos marca 0 voltios en la salida porque la resistencia está conectada directamente a tierra. El único momento que pasa a ser 5 voltios es cuando presionamos el pulsador. La resistencia puede tener el valor desde 1 kiloohmio hasta 10 kiloohmios. Y esto vendría a ser todo por mi parte. Le doy el paso a mi compañera. Me presento, soy Cora Yupanqui y voy a hablar sobre la experiencia número 2. Medir y evaluar la señal de salida del sensor tanto en temperatura ambiente como en una temperatura corporal. Definir si es un sensor NTC o PTC. Nosotros, para realizar esta parte experimental, primero hemos medido en resistencia al sensor en temperatura ambiente y nos ha dado un valor de 2.35. Cuando nosotros le aplicamos el calor, nos dio un valor de 2.15 y notoriamente la resistencia bajó. Eso quiere decir que el sensor es NTC, ya que la resistencia baja cuando recibe otras temperaturas. El laboratorio también nos menciona que señalemos cuál es la señal de entrada y salida del sensor. La señal de entrada sería la temperatura y la salida del sensor sería el voltaje. ¿Es un sensor digital o analógico? Sería un sensor analógico porque tiene distintos valores, no tiene dos parámetros exactos. Y es un sensor pasivo o activo, es un sensor pasivo, cuenta con dos cables, una de tierra y otra de señal. Y es un sensor pasivo analógico. Continuando con esto, dice que le pongamos una resistencia de 1 kiloohmio o 2 kiloohmios. Nosotros hemos optado por de 1 kiloohmio a una fuente de 5 voltios, conectar el sensor como un divisor de voltaje y medir y evaluar el voltaje en temperatura ambiente y corporal. Al momento de evaluarlo con temperatura ambiente nos dio 3.51 voltios y cuando le aplicamos calor corporal nos dio un valor de 3.44. Nosotros hemos realizado de esta manera también en forma teórica y nos da en temperatura ambiente 3.51 efectivamente. Y en temperatura corporal nos dio un punto de 3.41 voltios, se diferencia por 0.03 voltios, que es mínimo, y esto sería como hemos comprobado cómo es un sensor analógico. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Garamendi Ibarra y yo les hablaré sobre la tercera experiencia del laboratorio número 3, el cual es el sensor de posición del acelerador CAT. En la toma de muestras hemos optado por tomar una muestra sin acelerar, otra hasta el 30% y una hacia el máximo. En la primera muestra, que es sin acelerar, podemos observar que tenemos un valor mínimo de 5.1%, pero al observar nuestro multímetro podemos observar que nos da un valor mucho menor, que sería de 3.7. Esto es debido a que el osciloscopio no puede trabajar con valores muy mínimos a comparación del multímetro. La razón de que el osciloscopio agarre un valor diferente al multímetro es para poder mejorar el análisis de datos visibles. En nuestras últimas dos tomas podemos observar que el ancho de pulso se es igual al que se nos muestra en el osciloscopio como en el multímetro. Lo único que podemos ver que se mantiene constante siempre es la frecuencia. En esta experiencia también podemos identificar cómo era nuestra señal de entrada, la cual era el ángulo en que nosotros colocábamos el sensor de posición, y nuestra señal de salida era lo que se nos mostraba a través del osciloscopio y el multímetro. También podemos observar que nuestro sensor que se nos fue entregado contaba con 3 terminales. A pocas palabras podemos determinar que este es un sensor activo que cuenta con una señal digital. Esto se debe a que nos manda una señal PWM, la cual se convierte una señal digital en una señal analógica, la cual cambia la cantidad de tiempo en que se mantiene encendida o apagada. Voy a pasar a explicar la experiencia número 4. En este caso nos pide evaluar las señales con un osciloscopio. Luego de haber realizado nuestra instalación en el módulo, vamos a pasar a realizar la actividad. En este caso nos pide analizar la frecuencia. En este caso tenemos lo que es la frecuencia del cigüeñal de amarillo y el eje de levas, lo que está de celeste. Luego nos pide el periodo. Para calcular el periodo utilizamos la fórmula de 1 entre la frecuencia. Aquí tenemos una frecuencia de 11,52 Hz. Realizando los cálculos nos resulta que el periodo es un total de 86,80 milisegundos. Luego nos pide también el voltaje máximo. En este caso el voltaje máximo es de 4,40 voltios y el voltaje mínimo que vendría a ser de 560 milivoltios.
Luego también nos pide el porcentaje para cada una de las 3 posiciones de velocidad. En la primera imagen tenemos un porcentaje de velocidad de 9,6, de 98,6%. En la segunda tenemos un porcentaje de 96,8% y en la tercera tenemos un porcentaje de 97,4%. Ahora nos pide contar las muestras de la rendija circular correspondiente al eje de levas y al eje de cigüeñal. En este caso, el eje de cigüeñal cuenta con 8 rendijas y el eje de levas cuenta con 18 rendijas, pero solo trabajamos con lo que es el eje de cigüeñal. Seguido a eso, nos pide verificar si es un sensor analógico o digital. En este caso es un sensor digital. Luego también nos pide ver si es un sensor pasivo o activo, y en este caso es un sensor activo. Nos pregunta también si es un sensor inductivo o de efecto Hall. En este caso es un sensor de efecto Hall. Luego nos pide determinar las RPM del cigüeñal a partir del observado en el osciloscopio. Para calcular las RPM tenemos que multiplicar la frecuencia por 60. 60 ya es un dato de fórmula. Luego de realizar los cálculos tenemos un total de 691.2 revoluciones por minuto. Luego comparamos ese cálculo teórico con uno real o experimental, y resulta que tenemos 689, que se encuentra en un rango aceptable, por así decirlo. Y con todo esto pasa a concluir el laboratorio número 3 de electrónica de vehículo. Muchas gracias.